Buenas noches para todos. Mi nombre es Dagoberto Sánchez Sánchez, soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Manizales. Continuando con la dinámica de revisiones, el día de hoy vamos a evaluar el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Bueno, este es como el temario inicial que pretendemos evaluar hoy en horas de la noche. Inicialmente, pues debemos saber que hay unos criterios para la detección de un daño miocárdico como tal. Se define como la elevación de las troponinas pues, de alta sensibilidad, que esté por encima de un límite superior normal, por encima del percentil 99. Esto pues, es considerado como tal un daño miocárdico. Al igual, si hay un aumento, una elevación de estos niveles, también se considera como tal un daño. Los criterios clínicos para infarto de miocardio, según pues, las guías del 2017, las guías de infarto con elevación, se clasifica como la presencia de daño miocárdico, considerado como una elevación de biomarcadores, asociado pues también a síntomas de isquemia, y también pues proponen cambios electrocardiográficos que vamos a evaluar más adelante. La epidemiología, pues como bien sabemos, la enfermedad arterial coronaria es bastante frecuente en nuestro medio. Por ende, pues vemos que a pesar de que Caldas es una población pequeña, aproximadamente 1 millón de habitantes, pues contamos actualmente en la ciudad de Manizales con 3 servicios de hemodinamia, lo cual indica que pues somos una población bastante prevalente en este tipo de patologías. Como miramos ahí, estamos aproximadamente, según las estadísticas hasta el 2013, Caldas está pues en segundo lugar, tras del Tolima. Aproximadamente 82 personas por cada 100.000 habitantes padecen síndromes arteriales coronarios agudos. Importante pues que esto ha tomado pues una gran importancia, dado que pues vemos que ya se han casi nivelado la incidencia de estas patologías con respecto a los eventos traumáticos o accidentes de tránsito o patologías traumáticas. Entonces pues cobra un gran valor nosotros como clínicos tener pues un adecuado entrenamiento y un adecuado reconocimiento de una manera precoz para un abordaje y un tratamiento adecuado de esta entidad. Fisiopatológicamente, pues se habla que el 64% de las causas de un síndrome coronario agudo son ocasionados pues, por una rotura de una placa aterosclerótica, y por consiguiente pues, va a haber una inflamación y una agregación plaquetaria con la conformación de un trombo a nivel del lumen de las coronarias. Cuando la obstrucción es completa, pues se considera que el paciente va a presentar un síndrome con elevación del ST, y pues cuando la oclusión es parcial, el paciente puede presentar síntomas de angina, algunos cambios electrocardiográficos, y en ocasiones pues puede elevar biomarcadores o no los puede hacer, tanto en las entidades como la angina inestable. La fisiopatología, pues algo acá para recordar. Inicialmente las partículas de LDL, colesterol de baja densidad, ingresan por mecanismos de transitosis a nivel de la íntima del vaso. Claro está que estas partículas de LDL a nivel del endotelio va a favorecer a que haya una gran acumulación de monocitos, los cuales pues migran también, por decirlo así, migran persiguiendo esas moléculas. Al pasar pues ya a un tejido específico, los monocitos pues ya se instauran como macrófagos, los cuales pues a través del receptor de LDL capturan esas moléculas, hacen un proceso como tal de endocitosis, y pues van a formar las células espumosas. Las células espumosas básicamente pues es el macrófago que captura todas esas moléculas, y pues ya van a pasar a unos cuerpos apoptóticos a nivel de la placa ateromatosa, favoreciendo pues que haya un incremento de la
de la necrosis del núcleo de la placa, favoreciendo pues un daño endotelial derivado por la degradación de la matriz extracelular, ocasionado pues por la liberación de radicales libres. Una vez se lleva a cabo pues este agente lesivo, se van a producir o se van a atraer partículas de fibrina, las cuales pues van a dar, por decirlo así, una fase inicial para la activación plaquetaria. Con esto, pues la plaqueta, bien sabemos que tiene tres procesos. Está un proceso de adherencia plaquetaria, que inicialmente está mediado por la glicoproteína 1B 9,5. Esta pues va al ser activada por ese fenómeno de la fibrina y por ese daño endotelial, se va a unir pues de una manera reversible al factor de von Willebrand. Inmediatamente pues va a haber una activación plaquetaria a la liberación pues de calcio intracelular de la plaqueta, liberación de ADP. Se van a estimular los receptores purínicos, especialmente los P2Y12, y con ello pues la plaqueta pues va a dar unas ondas de señalizaciones para que pues otras plaquetas y otras sustancias como tal favorezcan una agregación plaquetaria. Importante de esto que al haber un aumento de la producción de fibrina, se va a inhibir pues el fibrinolítico endógeno, que es el factor activador del plasminógeno, y por ende pues va a favorecer que haya un aumento de trombos a nivel de la ruptura de la placa. Una vez pues los receptores de fibrinógeno, los mediados por la glicoproteína 2B3A, se convierte pues de alta afinidad, van a favorecer para que haya un aumento de los niveles de trombina que le dan la estabilidad al vaso, y con ello pues se va a dar, por decirlo así, una estabilidad a ese coágulo en esa lesión endotelial. No siempre pues la ruptura de la placa de ateroma es la causal como tal de un síndrome coronario con elevación. Hay otros mediadores, sin embargo, pues en el 60%, 64% son mediadas debido a una ruptura como tal de la placa. Bien sabemos que hay un aumento, hay una placa rica en células inflamatorias cargadas de lípidos. Hay un daño de la capa superficial. Al haber ese daño, pues promueve a que haya una agregación plaquetaria por medio de todo lo que anteriormente mencioné. Y pues por ende, si la lesión pues es total del vaso, pues se va a producir un síndrome con elevación del ST. Puede ser también en un 25% que haya una erosión de la placa, la cual pues fisiopatológicamente está mediada básicamente por un daño a nivel de la capa superficial del endotelio, ocasionada pues por un flujo turbulento a este nivel. Va a hacer que haga un daño a nivel de esa capa inicial del endotelio, favoreciendo a que haya una agregación plaquetaria y formación pues de partículas proinflamatorias, y por ende desarrollar un trombo estable, una placa más estable, ocasionando una obstrucción de la luz. Ya como tal, los nódulos calcificados están mediados dado que la placa ateromatosa son ricas en cristales de calcio. A medida pues con el tiempo, pues por malos hábitos alimentarios, fumar, todas las causas que conocemos de enfermedad cardiovascular, esta placa va a ir aumentando paulatinamente de tamaño, haciendo una protrusión excéntrica y causando como tal una obstrucción de la luz. Cuando eso ocurre, pues también tenemos una manifestación del síndrome coronario agudo. Hay otras causas, básicamente, que no son de tipo pues mediados por la placa ateromatosa in situ. Está pues los espasmos coronarios, que aproximadamente es el 1 al 5% del síndrome coronario agudo. Importante con esto, pues que esta no sería como la causa. Este se asociaría a otros tipos de síndrome coronario, no pues el infarto tipo 1 característico.
Puede ser multifocal o multivaso pues, a nivel de de los espasmos de las coronarias, y pues la posibilidad de que haya un daño endotelial por medio de esta noxa es mucho mayor. Las disecciones espontáneas, pues en realidad la hemos visto con mayor frecuencia, la hemos visto, ha aumentado de pronto así su frecuencia en los servicios de hemodinamia. Consiste pues en un daño como tal de la capa íntima, se produce una falsa luz, y por esa falsa luz hace que se desarrolle un hematoma, ocasionando pues una obstrucción como tal al flujo coronario. Y tenemos los embolismos, que en realidad es del 1 al 3% de los casos. En la mayoría de las veces es ocasionada pues por migración de trombos del sistema arterial de los miembros superiores. Es menos frecuente, pero pues también son documentados en los servicios de hemodinamia. El infarto pues tipo 1 es característico, en el cual encontramos una rotura de la placa, una erosión causando una obstrucción parcial o total de la luz del vaso. Importante con esto que debemos encontrar unos criterios para diagnosticar este tipo de infarto, un aumento pues, o un descenso en los niveles de troponina, al menos pues una vez su valor normal, o que haya un delta positivo como tal, asociado a que se encuentre pues clínica del paciente, muy importante, que haya unos cambios electrocardiográficos, que haya, como decirlo así, unas alteraciones en la contractilidad de las paredes de los ventrículos, o que haya una identificación del trombo evidenciado en la angiografía. Pues acá en los servicios de urgencias con mayor frecuencia estamos utilizando la ecocardioscopia, lo cual pues, da una orientación diagnóstica para este tipo de pacientes. El infarto tipo 2 usualmente es más frecuente en las unidades de cuidado intensivo, dado pues que en estos casos el paciente se encuentra pues, en estados de hipoperfusión severa, en estados de shock. Aparte de eso, pues debemos siempre, cuando tenemos una sospecha, un infarto tipo 2, siempre el contexto es que este evento está desencadenado por otra patología adyacente. La principal presentación clínica del paciente es queja de dolor torácico, y pues ya lo que más prima en este caso puede ser que ya haya una aterosclerosis como tal instaurada, y pues por un aumento en el desequilibrio en la demanda de oxígeno, o por un aumento en su consumo, puede favorecer a que esto se vuelva significativo y produzca como tal un síndrome coronario tipo 2. Los pacientes también que presentan bradiarritmias, es muy frecuente que encontremos este tipo de infartos. Los criterios, igual, un aumento o una disminución en los niveles de troponina, asociado pues siempre debemos pensar que hay un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Es importante con esto, a excepción del anterior, prácticamente los mismos criterios, a excepción de una oclusión trombótica documentada en la angiografía. El infarto tipo 3, pues son pacientes que evidentemente no pues, presentan una parada cardíaca o presentan muerte secundaria a un evento trombótico agudo, que no puede ser ni documentado electrocardiográficamente ni angiográficamente, y regularmente estos pacientes pues fallecen antes de presentar una atención médica. El infarto tipo 4, pues el más relacionado con la angioplastia, el cual puede estar presente hasta las primeras 48 horas después del procedimiento. En este tipo de infarto, pues debemos evaluar que el paciente presente unos nuevos síntomas de isquemia que no haya tenido previamente a la intervención, aparición pues de ondas Q patológicas, que haya una nueva alteración de la contractilidad cardíaca a nivel de los segmentos de las paredes ventriculares, y que evidentemente cuando el hemodinamista pues lo lleva a su servicio, a su laboratorio de hemodinamia, encuentre pues que el tipo de infarto sea secundario al procedimiento, por una alteración del flujo o una obstrucción de una arteria epicárdica, o una embolización distal de algún trombo que haya migrado. La trombosis del stent, pues sabemos que pueden ser agudas, subagudas, tardías y muy tardías, al igual pues
el manejo básicamente de ahí va a depender. Muchas veces ya si el paciente presenta una trombosis temprana, a pesar de tomar la doble antiagregación convencional, ya se miraría, por decirlo así, otras estrategias con los antiagregantes, días el ticagrelor o el prasugrel. Obviamente, pues teniendo en cuenta si no hay contraindicaciones para su uso. Y los infartos tipo 4C, pues ya son los relacionados con restenosis del stent, relacionados con angioplastia. Estos infartos, pues los infartos tipo 5, ocasionados después de una revascularización miocárdica, muchas veces son difíciles de evaluar, dado que pues, muchas veces el valor de la troponina que nos dan, pues se dice que es una elevación por encima de 10 veces de su valor normal. Pues, si previamente a la intervención ingresó con una troponina normal, o simplemente una variación del 20%, días en ascenso o en descenso, pues, evidenciado como un delta, puede ser diagnóstico de un infarto tipo 5, obviamente asociado a que hayan unos cambios electrocardiográficos, unas ondas Q patológicas nuevas, o que se evidencie una oclusión de un injerto coronario nativo angiográficamente documentado, o alteraciones de la contractilidad en la pared. Importante con esto, la circulación coronaria. Como bien sabemos, la coronaria derecha pues sale del ostium coronario derecho. Entre el 60%, la coronaria derecha irriga el nodo sinusal, y en el 80% irriga el nodo auriculoventricular. Aparte de esto, la coronaria derecha en un 67% nos va a dar la codominancia arterial, en la cual pues va a ser debido porque de ahí va a ser el origen de la arteria descendente posterior, la cual pues va a irrigar parte del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda se subdivide pues en dos ramas: la descendente anterior, la cual pues va a discurrir por toda la pared anterior del ventrículo izquierdo, dando como ramas las ramas diagonales. Y la arteria circunfleja es una arteria pues de pequeño calibre, pero pues su gran valor como tal está por la arteria marginal, la cual pues es de un mayor calibre y va a irrigar también la parte posterior del ventrículo izquierdo. Cuando tenemos un paciente con un infarto con elevación del ST, pues siempre debemos evaluar en qué derivadas están esos cambios dinámicos del ST, y en base a ello pues debemos sospechar a qué nivel está la obstrucción de la arteria coronaria en este tipo de pacientes. Bueno, esto pues ya lo había hablado el doctor Santiago en la revisión anterior. Sin embargo, pues esto es como el arma que nosotros tenemos tanto en los servicios de urgencias, en unidades de cuidado crítico, o en servicios de hospitalización. La troponina I y TEA en estos momentos pues son bastante sensibles para una lesión miocárdica. Por decirlo así, cuando ellas están elevadas, pues el valor predictivo positivo de ellas es bastante elevado, en base pues a otras pruebas que se usaban pues, hace algunos años. Son bastante pues sensibles para evidenciar pues cuando hay un daño miocárdico pues ocasionado por una isquemia aguda. También pues se elevan cuando hay algún desbalance tanto el consumo como en el aporte de oxígeno, como las patologías que anteriormente mencionamos. Pacientes con estados de taquiarritmia o hipertensión grave también se pueden elevar, dado pues que hay algo de disfunción izquierda en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues pueden estar elevadas en patologías no isquémicas, dígase miocarditis, pacientes con falla cardíaca, en pacientes con embolismo pulmonar pueden estar también elevadas, y ya pues en condiciones sistémicas, pacientes con enfermedad renal crónica, cuadros sépticos avanzados, y pacientes pues con enfermedad cerebrovascular también puede ser positivas. La clínica como tal pues es muy variable, hasta un paciente que llega con un dolor torácico irradiado, que muy frecuente es
es la causa usual de este tipo de pacientes. Sin embargo, pues hay síntomas que son poco frecuentes, pues evidenciamos a veces el dolor epigástrico, el dolor dorsal, los cuales pues nos retan a descartar otro tipo de patologías. Pues las más frecuentes es la disección aórtica. Pues en este tipo de entidades nosotros pues si tenemos un eco a la mano pues podemos hacer un ecocardioscopio a la cabecera del paciente y pues por decirlo así tener un abordaje más práctico para este tipo de pacientes. Hay unos criterios electrocardiográficos propuestos que pues todo el mundo ya conocemos. Sin embargo, pues quise traerlos pues para recordarlo en esta revisión. Siempre que encontremos dos derivaciones contiguas mayor a un milímetro, a excepción de B2, B3, pues es mandatorio pues manejar este paciente como un síndrome coronario agudo con elevación del ST. A excepción, pues, pacientes que tengan mayores de 40 años en derivaciones B2, B3 debe ser mayor a 2 milímetros. Pacientes menores de 40 años mayor a 2.5 milímetros y pues en las mujeres en estas dos derivaciones mayor a 1.5 milímetros, no importa pues de la edad. Aparte de eso, pues si tenemos una depresión del ST mayor a 0.5 milivoltios, mayor a 5 milivoltios en dos derivaciones contiguas, o si tenemos una inversión de la onda T, o si tenemos una onda R prominente, un patrón RS mayor a un milímetro, estos pacientes pues deben ser manejados como un síndrome coronario con elevación del ST. Acá pues inicialmente los criterios, vemos acá que los tipos de supradesnivel pueden ser variables. Sin embargo, pues si cumple que las mediciones anteriormente dichas, pues son pacientes candidatos para llevarlos a una terapia de reperfusión, ya sea farmacológica o sea por medio angiográfico. Hay unas presentaciones electrocardiográficas que son atípicas. Sin embargo, pues ahí es donde nosotros como clínicos debemos entrar a evaluar si está a favor o no pues, de un síndrome coronario agudo. Entre ellos pues tenemos el bloqueo de rama izquierda. A veces es difícil de evaluar en pacientes que tienen un bloqueo de rama derecha o pacientes que tienen previamente un bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, pues están acá los tres puntos que proponen: que haya una elevación concordante del segmento ST mayor a un milímetro. Este de acá, pacientes que haya un infradesnivel del ST concordante mayor a un milímetro, obviamente pues evaluando los criterios de Scarbosa, y una elevación pues mayor a 5 milímetros en derivaciones con QRS, como vemos acá, un QRS negativo. Los pacientes que tienen ritmos idioventriculares o que están con necesidad de soporte cardioeléctrico, pues también nos deben hacer sospecha que el paciente está con un síndrome coronario agudo, obviamente si la clínica del paciente lo presenta. Aparte de eso, si tenemos un paciente pues, que tenga como tal una depresión del segmento ST en más de 8 derivaciones asociado a una elevación del ST en ABR o en B1, pues eso es muy significativo o es muy predictivo de una oclusión a nivel del tronco de la coronaria izquierda. Acá pues vemos ese patrón que son básicamente infradesniveles en varias derivaciones asociados pues a una elevación del ST en ABR y en P1. Entonces estos pacientes también se deben manejar como un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Hay otros patrones, está el patrón de Winter, que es, por decirlo así, es una elevación, es una onda T hiperaguda asociada a un infradesnivel, usualmente de B2 a B3, y esto nos hace sospechar de que hay una oclusión muy proximal o ostial a nivel de la descendente anterior. Estos pacientes, pues obviamente enfocándolos en la clínica, deben ser llevados a un estudio de manera invasiva en las primeras 24 horas.
Los patrones de Wellens usualmente son más frecuentes. Tenemos el patrón tipo 1, que es con ondas T isobifásicas, las cuales están presentes en B2 y B3. Aproximadamente están en un 23% de los casos, y el síndrome de Wellens, que es el que comúnmente vemos, es una inversión pues, de la onda T en las derivaciones precordiales, asociado pues, a unos biomarcadores negativos. Esto pues básicamente en muchas partes, digamos acá de la ciudad, que no contamos con servicios de hemodinamia, a veces es un poco difícil hacerlo. Sin embargo, pues la guía dice que si en el primer contacto con el paciente, con el médico, el paciente pues tiene síntomas de angor torácico, tenemos que tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, y pues va a depender a qué centro lo debemos llevar. Si contamos con el servicio de hemodinamia, pues el paciente obviamente se va a beneficiar de una angioplastia primaria. Obviamente, pues si tenemos la disponibilidad. Si no hay disponibilidad, o si el centro de hemodinamia más cercano está mayor a 120 minutos, obviamente en nuestra ciudad no aplicaría eso. Sin embargo, más por trabas administrativas, por el cuestión del traslado, en muchas ocasiones, a pesar de tener centros de hemodinamia tan cercanos, nos toca siempre pues trombolizar al paciente. Obviamente, pues esto sería maravilloso si todo funcionara de una manera concordante. Si tenemos un paciente con una evidencia de un supradesnivel del ST, si tenemos pues el paciente a menos de 120 minutos, como siempre el paciente debería ser llevado a una angioplastia de reperfusión en los primeros 90 minutos. Si el paciente, pues estamos a más de 2 horas, estamos en un pueblo y pues documentamos un paciente con un infarto con elevación, pues la terapia trombolítica asociada pues a todo el manejo antiisquémico, sino que pues obviamente algunos de estos pacientes no van a ser criterios de reperfusión, por lo cual pues van a tener que ser llevados a una angioplastia de rescate. En los casos de que los pacientes haya una reperfusión con la terapia trombolítica, pues tenemos, la ideal es llevarlos a una angioplastia en las primeras 24 horas. El tratamiento farmacológico del síndrome coronario, pues básicamente están avalados a la guía. Pues siempre hay que tratar, obviamente si el paciente satura menos de 90, o si tiene una presión arterial menos de 90, pues se le debe suministrar oxígeno al paciente. Usualmente pues ahí hablaban de colocar, si el paciente está ansioso, colocarle benzodiazepinas, pero en realidad con el alivio del dolor, o inclusive con el manejo antiisquémico, los pacientes tienden a mejorar. Pues en nuestro medio tenemos la posibilidad de tener varios antiagregantes. Tenemos el ASA, el Clopi, el Prasugrel y el Ticagrelor, y ya pues el tirofiban como tal es más, lo maneja mucho más en los servicios de hemodinamia, en donde pues se evidencia como tal una, perdón, una alta carga trombótica, en la cual pues inicialmente en un estudio primario no se pudo resolver el problema, y pues dejan como tal una infusión para poder ser llevado al paciente a un segundo tiempo. La fibrinolisis, pues en nuestro medio tenemos 3, pero usualmente la streptokinasa pues viene en desuso, dado que no es tan selectiva como la alteplase, y pues mucho mayor el tenecteplase. Sin embargo, pues debemos tener pues, un checklist, que todos lo conocemos, cuando hay unas contraindicaciones absolutas para administrar la terapia trombolítica, y obviamente que el paciente esté en ventana para poderlo ser llevado a una terapia fibrinolítica. Obviamente que esté en las primeras 12 horas desde el inicio del dolor. La recomendación de fibrinolisis, pues todo paciente que estemos a una distancia mayor a 120 minutos se beneficia como tal de una terapia trombolítica. Los pacientes que estén pues en shock cardiogénico, esos pacientes se van a beneficiar mucho más de un estudio angiográfico, de una angioplastia primaria. A su vez, pues la terapia fibrinolítica pues debe ser muy bien evaluada,
dado que pues como lo vamos a ver más adelante, someter el paciente pues a una terapia que es menos eficaz que una terapia invasiva, pues nosotros como clínicos, y si tenemos toda la posibilidad de ese paciente poderlo llevar a un estudio invasivo, pues debemos ser muy cautos en la administración del medicamento. Las estrategias de reperfusión, básicamente, pues en los pacientes como la ahorita, un paciente que tenga un supradnivel del ST, pues ese es candidato a ir con pues menor a 12 horas. Si no tenemos pues la disponibilidad del angiógrafo, pues lo podemos llevar a terapia trombolítica. Eh, siempre debemos tener en mente la angioplastia primaria en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues ellos recomiendan en pacientes que no tengan una ausencia del segmento ST. Sin embargo, si el paciente está pues, en shock cardiogénico, si tiene signos de inestabilidad, persiste con dolor, este paciente pues, debe ser llevado a una terapia de reperfusión instaurada. Llamativo con esto, pues muchas veces pues, también se ha visto que pacientes que ya pasan el dolor y pues desafortunadamente en el centro donde están o pasaron algo, pues se dañó el angiógrafo o simplemente no hay disponibilidad del especialista que lo haga, ya después de 48 horas de haber tenido el evento y el paciente estar totalmente asintomático, pues estos pacientes ya no se beneficiarían de llevarlos a una angioplastia de reperfusión tardía. En este ensayo clínico solamente el 96, de los años 90, en este estudio compararon la terapia trombolítica versus pues, la terapia invasiva en pacientes con infarto con elevación del ST en un hospital pues, que no contaba con cirugía cardíaca. Se recogieron aproximadamente 451 pacientes, los cuales pues, fueron aleatorizados. Y en este estudio lo que quisieron evaluar era pues, la mortalidad, la recurrencia de infarto, la presencia de SB y pues, los datos compuestos pues, al instante, a las 6 semanas y a los 6 meses. ¿Qué encontraron ellos? Básicamente que los pacientes en la evaluación primaria, los pacientes que fueron llevados a terapia de reperfusión invasiva, les fue mucho mejor que a los pacientes pues, con terapia trombolítica. Los pacientes que en los datos compuestos también fue superior, los pacientes que fueron llevados a PCI, a las 6 semanas, pues como tal no hubo una diferencia estadísticamente significativa, tanto en la muerte como recurrencia como el stroke. Sin embargo, pues en los datos compuestos fue superior la terapia invasiva. A los 6 meses, la recurrencia de infarto pues fue mucho mayor en los pacientes que fueron llevados a terapia trombolítica y en los datos compuestos como tal. La sobrevida a las 6 semanas, pues como vemos acá en esta gráfica, fue muy superior, alrededor del 90% en los pacientes que fueron llevados a una angioplastia primaria, versus más o menos a un 84% de los pacientes que fueron llevados a una terapia trombolítica. Los fracasos de la trombolisis es que no haya como tal una resolución del segmento ST menor al 50%. Los pacientes que a pesar le dimos una terapia trombolítica óptima con el medicamento a una dosis ideal, persisten con inestabilidad hemodinámica o que hagan tormenta eléctrica, o pacientes que persistan con dolor a pesar pues, de todo el manejo que se le ha hecho con vasodilatadores, opioides. Estos pacientes pues, deben ser llevados a una angioplastia de rescate. En esta revisión sistemática del año 2020, ellos compararon los pacientes que fueron llevados a terapia trombolítica, pacientes que fueron llevados a terapia angioplastia primaria, pacientes que fueron llevados de una manera fármaco-invasiva, que los clasificaron ellos como los pacientes que fueron llevados se les realizó trombolisis y se le hizo la angioplastia después de las 2 horas y una angioplastia facilitada, que fueron los pacientes que trombolizaron y los llevaron a angioplastia en menos de 2 horas. Ellos evaluaron básicamente la presencia de muerte,
presencia de reinfarto, SB, y la presencia de mayor sangrado. ¿Qué encontraron ellos? Básicamente que los pacientes que fueron llevados a angioplastia primaria fue muy superior con respecto a las otras dos entidades. En cambio, en la parte del sangrado, pues no hubo como tal ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, ellos también evaluaron en un modelo bayesiano de probabilidad de muerte versus con la terapia trombolítica. Los pacientes que fueron llevados a angioplastia, pues evidenciamos que básicamente el riesgo de mortalidad, reinfarto y stroke fue básicamente del 0%. Acá, pues los pacientes que se le hizo un manejo fármaco invasivo, pues fue los pacientes que llevaron a angioplastia después de las 2 horas y antes de las 24 horas. Estos pacientes, pues digamos que fueron los que le fue mejor que a los pacientes con una angioplastia facilitada. Vemos que la probabilidad de muerte aumentó al 24%, en estos el 6%. Y pues como tal, no, el mayor riesgo de sangrado, obviamente, pues debido a que se le dio una terapia trombolítica y se hizo una angioplastia casi inmediata, pues el mayor riesgo de sangrado se fue más mal a los pacientes que se les hizo una angioplastia facilitada. En este estudio, el estudio COMPLET, básicamente es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, en los cuales ellos querían, se hizo aproximadamente, se recogieron los datos entre el 2013 y el 2017, se recogieron alrededor de 4.041 pacientes y los aleatorizaron en 2 grupos. Básicamente ellos querían evaluar cómo le iban a los pacientes cuando se les hacía una revascularización completa y cómo le iba a los pacientes cuando se les hacía solo la resolución de un vaso culpable. Esto obviamente pues fue por decirlo así, mediado por el estudio Colprit-Shock, en el cual pues en lo que evalúan es el paciente con shock cardiogénico, llevarlos a una estrategia tanto completa como la resolución del vaso. Pues ahí se mostró una diferencia que le iba mucho mejor a los pacientes que se les hacía una angioplastia primaria del vaso culpable. Entonces ellos en el primer resultado coprimario querían evaluar la muerte cardiovascular o la presencia de infarto de miocardio, y en el segundo resultado coprimario quisieron evaluar los dos mismos y asociado a eso quisieron evaluar una revascularización inducida por isquemia. ¿Qué encontraron ellos? Básicamente que en los resultados primarios, dándose muerte cardiovascular, presencia de infarto o isquemia inducida revascularización inducida por isquemia, les fue pues mucho mejor a los pacientes que se les hizo una revascularización completa, lo cual pues con una P estadísticamente significativa en los 2 casos. En otros resultados secundarios, la presencia pues, de angina, los pacientes que desarrollen falla cardíaca a futuro después del evento coronario, también fueron estadísticamente significativos pues, con un HDR de 0.62 y con unos intervalos de confianza que no superaron la unidad. Para los pacientes que hicieron pues, también angina inestable, estos pacientes pues también se beneficiaron de la terapia de la revascularización completa en contra de los que se le hizo solo la resolución del vaso culpable. Este estudio, pues la anticoagulación en los pacientes con síndrome coronario agudo, ahí está el estudio ATOL-TRIAL, uno en el 2011, está el ATOL-TRIAL 2, que fue realizado en el 2013. Ellos básicamente compararon la administración de un bolo de heparina de manera intravenosa con heparina no fraccionada previo a la realización de la angioplastia coronaria. Estos pacientes, pues básicamente en los resultados primarios quisieron evaluar la mortalidad, las complicaciones del infarto de miocardio, las fallas en el procedimiento o un mayor riesgo de sangrado. En estos resultados inicialmente pues no hubo como tal una diferencia en administrar alguno de los 2 anticoagulantes. Sin embargo, pues en la evaluación secundaria, en recurrencia de infarto por síndrome coronario y o necesidad de una revascularización urgente, sí tuvo valor pues, la administración de un bolo de heparina con una P estadística significativa.
A nivel pues de complicaciones de mayor sangrado y complicaciones del infarto, también fue superior la administración del bolo de heparina en contra de la heparina no fraccionada, y muerte pues por complicaciones del infarto también pues fue mayor, fue estadísticamente significativa a favor de la enoxaparina. En el Atoll Trial 2, en este estudio, pues se realizó en el 2013. En este estudio, los investigadores excluyeron a los pacientes que habían recibido un bolo de anticoagulantes y pues que previamente no habían sido aleatorizados. En esta muestra pues se recogieron alrededor de 795 pacientes, los cuales fueron aleatorizados a cada brazo, y en este pues sí hubo una mayor eficacia en comparación del otro, de la enoxaparina, sobre la heparina no fraccionada. Vemos que en la mayoría, tanto en la presencia de muerte como complicaciones del infarto, fallas en el procedimiento, mayor sangrado, complicaciones del infarto como tal, fue muy superior la administración de Noxa que la heparina no fraccionada. Acá vemos que tiene una P estadísticamente significativa en el resultado primario, y en mortalidad pues también tuvo una diferencia estadísticamente significativa. La terapia antiagregante pues básicamente pues la tenemos indicada inicialmente por el ácido acetil salicílico, recomendado entre dosis de 75 y 100 miligramos, con una recomendación 1A. La necesidad de terapia antiagregante dual, acompañada pues idealmente por ticagrelor o prasugrel, cuando pues si están disponibles, si no lo están pues debemos hacer uso de clopidogrel. Idealmente esta terapia dual debe llevarse a 12 meses. Más adelante vamos a hablar qué tan beneficioso es para el paciente y pues con algunas condiciones como tal. Para pacientes pues, con alto riesgo gastrointestinal se recomienda la administración de inhibidores de bomba de protones, y para pacientes con necesidad de anticoagulación oral también pues, está indicado como tal la antiagregación. Pues esta pregunta, la terapia triple, ¿en qué casos la podemos usar? ¿Cuándo la debemos realizar? ¿Qué tiempo la debemos llevar? En esta actualización pues, de síndrome coronario de la revista Lancet de 2022, ellos proponen que si un paciente pues, tiene un alto riesgo de isquemia, dígase alto riesgo de isquemia a una enfermedad coronaria multivaso, que tenga pues, un árbol coronario, que la intervención coronaria haya sido muy compleja, o que haya un compromiso del sistema izquierdo. Aparte de eso, si tuvo una trombosis del stem previamente, si son diabéticos, o si el paciente tiene una enfermedad renal crónica significativa, ellos recomiendan pues, la anticoagulación oral, idealmente con un anticoagulante directo, a excepción pues, si necesitamos un cumarínico, dígase en pacientes con cambio valvulares mecánicos, o pacientes con fibrilación auricular con estenosis mitral severa. Pero en estos casos el paciente, si tenemos un paciente con alto riesgo de isquemia, se recomienda la terapia triple por lo menos un mes. Después del mes, en estos casos, lo ideal es suspender la aspirina y se deja con una terapia a 12 meses con el otro antiagregante que escojamos, y después de un año el paciente pues, se va a beneficiar nada más del anticoagulante oral. Si tenemos un paciente con un riesgo típico, que no tenga ni un alto riesgo de isquemia ni que haya una alta probabilidad de sangrados, lo ideal en estos pacientes pues, es dejar el anticoagulante oral más la terapia antiagregante dual, idealmente por una semana o hasta que el paciente se le dé egreso del hospital. Posterior a ello, pues, se le va a dejar la misma terapia, idealmente se retira el ASA, se deja el otro antiagregante con el anticoagulante directo por 12 meses, y a los 12 meses se retira la terapia. Si tenemos un paciente pues, con una alta probabilidad, un alto riesgo de sangrado, pacientes que hayan tenido pues, eventos de sangrado reciente, que haya pues, tenido obviamente un choque hemorrágico o un sangrado gastrointestinal importante, pacientes con trombocitopenia, anémicos, cirrosis o enfermedad maligna o enfermedad renal en curso, significativa, perdón,
Ellos recomiendan pues la terapia triple, básicamente una semana, como el ítem anterior, pero la terapia con el anticoagulante y el otro antiagregante se recomienda solamente por 6 meses y después de los 6 meses se recomienda solamente el anticoagulante oral. Ya para el tratamiento como tal, pues los betabloqueadores, pues como también sabemos, disminuye el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Sin embargo, pues son recomendados en pacientes que tengan, con mayor evidencia, con pacientes que tengan una disfunción ventricular moderada, menor al 40%, y obviamente pues los pacientes que no haya contraindicación para administrar, los pacientes que tengan un bloqueo AB completo o pacientes que tengan o un edema pulmonar o que tengan una falla cardíaca posinfarto aguda, pues idealmente debemos ser muy cautos en la administración de beta bloqueadores. El tratamiento hipolipemiante pues sí tiene una gran validez, se deben llevar a metas los niveles de LDL por lo menos por debajo de 70 miligramos por decilitro, y pues se recomienda todo paciente que tenga un síndrome coronario se le debe pues realizar un perfil lipídico para objetivizar las metas de LDL como tal. Los IECA, pues también si no hay contraindicación, si el paciente no está en falla cardíaca, si pues, está sin soporte vasopresor, se recomiendan pues, iniciarlos en las primeras 24 horas, sobre todo pues, en los pacientes con falla cardíaca ya instaurada, dado que promueve como tal la remodelación cardíaca y pues inicialmente la propuesta inicial es iniciar IECAS y pues en dado caso tal que el paciente no tolere los IECAS por alguna cosa, pues ya como tal nos quedaría el manejo con ARA2. Los antagonistas mineralcorticoides están indicados en pacientes con disfunción ventricular menor al 40% para pacientes con síndrome coronario, obviamente acompañados con IECA y beta bloqueadores, siempre y cuando pues, el paciente uno no tenga una creatinina mayor a 2.5 o que no tenga una hiperpotasemia. En estos casos pues cobran una gran validez este tipo de diuréticos. Las recomendaciones pues como tal para el tratamiento de la disfunción ventricular izquierda, fue lo que hablamos anteriormente, tenemos los IECA, los beta bloqueadores, obviamente pues con todas las indicaciones que aliviamos, que evidenciamos. Sin embargo, acá pues mencionan una recomendación 1C, los pacientes pues que están en falla cardíaca aguda y aparte de eso pues tienen un edema pulmonar, no lo logramos compensar con la ventilación mecánica invasiva o con cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, pues digamos, en este tipo de pacientes se recomienda, se opta más por la cánula nasal de alto flujo, que es mejor tolerada por el paciente, no le provoca un distrés, una preocupación que tener una máscara ahí, por lo cual pues aumentaríamos el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Entonces, si no logramos compensar esto, pues los pacientes son candidatos a ser llevados a ventilación mecánica invasiva, pues para disminuir el consumo de oxígeno. Ya como tal, cuando nos abordamos a estos pacientes que presenten bradicardia sinusial o bloqueo auriculoventricular, el manejo inicial en este tipo de pacientes, obviamente si son sintomáticos, en el caso de una bradicardia sinusal, el manejo es con atropina. Si tenemos un paciente con un bloqueo AB de segundo grado, usualmente pues por la irrigación del nodo AB y del nodo sinusal por la coronaria derecha debemos sospechar pues un infarto de pared inferior. En estos casos pues los pacientes si no tiene inestabilidad hemodinámica pues podemos administrar atropina. Ya para los bloqueos de segundo grado infraicianos, usualmente de origen isquémicos, estos pacientes pues ya se van a beneficiar de un soporte cardioeléctrico. En casos pues más avanzados van a requerir ya estimulación auriculoventricular secuencial. Y pues siempre que tengamos un paciente con dolor precordial, cardioenzimas elevadas y pues tengamos un paciente con inminencia de bloqueo AB o necesidad de soporte cardioeléctrico, esos pacientes pues deben ser llevados a una estrategia de reperfusión temprana. Las complicaciones pues mecánicas del infarto no son tan frecuentes, sin embargo las debemos sospechar y inicialmente los pacientes pues se presentan una gran inestabilidad hemodinámica debido a que pues
se presenta un daño mecánico tanto en la rotura de la pared libre del ventrículo como a nivel del septum o por rotura de un músculo papilar de la válvula mitral. Estos pacientes pues debutan con soplos nuevos, inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca o edema pulmonar flush. En estos pacientes pues debemos sospechar que hay una complicación mecánica asociada al infarto y pues obviamente si tenemos el ecógrafo a la mano, pues debemos hacer un rastreo, no siempre y cuando demeritando, pues si tenemos el cardiólogo, pues nos va a dar una mayor validez el ecógrafo pues indicado por el especialista en imágenes. Y pues cuando tenemos un paciente con elevación del ST o con un síndrome coronario, lo último que queremos tener en este tipo de entidades pues, es que el paciente nos progrese un choque cardiogénico. Como habíamos hablado anteriormente, pues los pacientes con shock cardiogénico, a pesar de los dispositivos de asistencia ventricular, los dispositivos pico pues ECMO, los pacientes que necesitan doble soporte o que tenemos pues nuevos inotrópicos. En este tipo de pacientes pues el desenlace va a ser mucho fatal, por lo cual pues debemos siempre y cuando evaluar las estrategias pues de reperfusión para evitar que el paciente progrese y pues se lleve como tal un desenlace fatal. Muchas gracias, quedo atento a cualquier pregunta.